Me alegro compartir con toda la parroquia a través de los medios y a nivel nacional con los otros medios que ahora están presentes este trabajo. El periódico Fides sacó un artículo que todavía no lo he leído, con el título Un aporte al patrimonio religioso de nuestro país. Me llamó la atención porque poder hacer un aporte ya significa algo, y me llamó mucho la atención. Por eso fue que el cardenal se interesó que desde el primer momento en Tegucigalpa hubiese caído bien el tema. Además de que esa es una de las razones por las cuales se ha escrito este libro, de que no hay historia en el occidente. Si ustedes notan, aún civilmente, el país parece que estuviera dividido entre la carretera que va de Puerto Cortés a Choluteca y la carretera que va de Tegucigalpa hasta Atlántida, La Ceiba, y parece que se fuera todo el país, porque todo es ahí: dinero, influencias y hasta elecciones de presidentes. La parte de la Mosquitia, gracias a Dios, eso está perdido, y a nosotros casi nos tienen perdidos. Por eso es que no nos quieren hacer la carretera, o mejor dicho, dicen que ya se hizo 3 veces y falta una 4ª vez. A ver en qué termina esa 4ª vez. Pero bien, esos son otros pistos de otros costales. El título de este libro pudiera haberse llamado también Arqueología, Historia y Fe. Podría haberse llamado así. Yo quise llamarlo Por los caminos de la colonia, porque después de reflexionar algunas cosas, ya estaba, pero por supuesto a mí no me había caído el 20, de que la cuna de la fe cristiana, y en este caso católica, del país está en el occidente de Honduras. Y no porque ahorita se nota la diferencia entre el occidente, San Pedro y Tegucigalpa, sino porque históricamente, después de que los señores desembarcaron en Trujillo con la primera misa, 1502, el corredor que se abre es Puerto Caballos, Puerto Cortés en dirección a Naco, y Naco en dirección hacia los pueblos de Occidente, donde una de las puntas es Quesailica. O sea, que ese es el corredor. Y allí nace precisamente la audiencia de los confines en Gracias, en el mismo lado. Y de 1502 a 1541 ya es audiencia de los confines, donde está situado la máxima autoridad civil de la colonia, que después ya allí se miran motivos políticos y la mueven hacia Comayagua, ya son otras cuestiones. Pero por eso el departamento de Lempira y el departamento de Santa Bárbara se pobla con gente de Gracias, que emigra después de los terremotos para allá. Entonces tiene mucha ascendencia española, algunos dicen judíos, sefarditas, etcétera, cosas que se pueden estudiar. Pero hay una similitud entre la gente y los españoles. Ocurre también de que en el occidente del país, donde están las aglomeraciones indígenas más fuertes, eso de que en Honduras todos somos lencas es mentira. Cada lugar
era un reino, con su rey, con su territorio, con sus soldados, y peleaban unos y otros. Por eso es que a los españoles se les hizo fácil dominarnos, porque eran reinos divididos entre sí. Y el famoso Lempira, que son los cerquines, no lencas sino cerquines, lo agarraron solito, pues, y por ahí viene una debacle de otra serie de cuestiones. Pero la Iglesia Católica, ella sí se preocupó de los conglomerados indígenas, y ahí donde había conglomerados empezó a hacer lo que se dice en una palabra española, reductos. Reductos quiere decir aglomerar los pueblos en torno a un lugar donde el sitio central era la iglesia, y ahí empezar a dar disposiciones para que pudieran recibir castellano, español, primeras letras, artes, construcción, pintura a los indígenas. Y por supuesto está en el libro una cita y está exactamente, la estaba mirando antes, que dice: la audiencia de los confines se alojó su presidente en gracias en la casa del cura, porque no había alquiler en ningún otro lugar. O sea que lo que estaba allí era la casa del cura. Y entonces los españoles tenían como norma, lo primero, el templo; lo segundo, la casa del cura; y lo tercero, el cabildo. Después de 500 años hacemos al revés: primero el cabildo, el cura si lo encuentran en algún lado, y la iglesia a destruirla. Entonces todo eso es importante entenderlo. Curiosamente, los grandes templos se hicieron no con dinero de la corona, porque en ese momento estaba la conquista, no la corona. Y los conversos indígenas aglomerados fueron los que construyeron los grandes templos. Entonces, desde el principio, los templos son parte propietaria o propiedad de la Iglesia Católica en ese momento. Es importante entender esto, porque el querer reunir a los indígenas dispersos estaba creando lazos de sociedad. El enseñarles, algunos se quejan, los librepensadores incluso de este tiempo, que eso es ideología, pero aunque haya sido catecismo, el indígena aprendió a mirar las cosas desde otro contexto. Y Santa Liz, uno de los padres de ese tiempo, el primer indígena sacerdote de ese tiempo, habla de que hicieron coros de voces polifónicas con indígenas netos que podían cantar, si se hubieran trasladado, en las mejores óperas de Europa. Entonces, con eso estamos hablando de una riqueza en los dos sentidos: una riqueza material, tangible, paredes, templos, imágenes, pinturas. México fue un desarrollo increíble en arte, en pintura. Nosotros en estructura un poco, templos grandes, templos grandotes, podemos irlos viendo. De algunos de ellos tomo. Le decía yo a un hermano que apenas he tocado la uña
de toda la historia, tocado, no estudiado, tocado. ¿Por qué? Porque entre el Empira y Santa Bárbara, que son los dos lugares fuertes en antropología religiosa, estamos sumando 60, 70 templos coloniales perfectamente, unos perdidos, pero se suman. Entonces tenemos toda una riqueza que la poseemos, unidos en un solo común, Jesucristo, en una sola fe, en un solo Dios, en una sola iglesia. Las divisiones vienen un poquito después. Entonces ahí es donde hay que ir mirando lo que hemos ido perdiendo. Porque cuando una iglesia se cierra, este señor que es experto en frases de toda clase de gente, cuando una iglesia se cierra, se abren las cárceles, porque ya deja de haber respeto a tantas cosas. Así que nosotros, por eso le decía, me gustó que participara el padre Héctor, tenemos que decirle a nuestros miembros de la iglesia, llámense ministros, llámense delegados, llámense agentes de pastoral, llámense como se quieran llamar, carismáticos y todo, tienen que darse cuenta la historia de nuestra iglesia, la riqueza de nuestra iglesia, y tienen que darse cuenta lo que estamos perdiendo, que votamos esa imagen, muy fea, que es ídolo, que no sé qué, que no sé cuánto. Querido hermano, en el tiempo que estamos hablando no había televisión, no había internet, no había colegios, no había universidades, no había nada. Lo único que había era un cura doctrinero, así le llamaban, un cura doctrinero, que reunía a la gente y le daba doctrina que la gente no entendía, por dos cosas básicas, un montón de cosas, pero por dos cosas básicas. Porque ellos hablaban en español de Catalania y de no sé cuánto, que ni ellos mismos se entienden allá, y el indígena hablaba en la lengua indígena. Entonces eran dos en diferentes lenguas, predicándose y recibiendo sacramentos. Entonces, ¿qué era lo que unía? Imágenes, como por ejemplo mirar a ese Cristo crucificado, y aunque no lo entendía el indígena, lo vivía emocionalmente. El otro problema de nuestra religión católica es que nosotros somos conceptuales, es decir, nos ayudaron a estudiar filosofía y teología y toda la disposición de la tesis, antítesis y toda la cuestión, y el indígena lo que miraba es su siembra, lo que miraba era su cultivo, lo que miraba era esto, sentía más. Estábamos en dos mundos diferentes. Por eso, aunque haya sido puro catecismo, la Iglesia Católica cambió el sentir de nuestro pueblo. Y hasta, no digo que no hubieron cosas malas, pero hasta, digamos, los albores de la independencia, 1800, 1750, 1800, se puede decir que había respeto, que había orden, que había reconocimiento de la persona, que había reconocimiento de la unidad de la familia. Que los indígenas se daban en la madre, es cierto, pero todos hemos oído el huancasco, los huancascos. ¿Qué era el huancasco? Que este pueblo estaba peleado con la jigua, sacaba a su santo patrón, en este caso la Virgen de Guadalupe, la llevaba en procesión, y la jigua sacaba a Santiago Apóstol. A Santiago Apóstol, caminaban aquellos en procesión con la imagen, se encontraban a saber por dónde, ahí en la carretera que no existía, se encontraban las dos imágenes
se hacían la venia, se saludaban las imágenes y se juntaban los pueblos allí y se venían o para la entrada y hacían un convivio de pueblos o para la jigua y hacían otro convivio de pueblo allá, y de esa manera mantenían la unidad. Lo que tenemos nosotros ahora es pelea a diestra y siniestra, hasta en el mismo partido se dan en la madre. Entonces hemos perdido. Por eso este libro habla de cosas perdidas, pero no se queda en cosas perdidas, se queda en los valores intangibles perdidos, y pone ejemplos de cómo hemos ido perdiendo cosas y cómo vamos a seguir perdiendo cosas si se quiere. Para no alargar demasiado, porque lo van a leer, ¿verdad? Entonces no necesito yo decirlo entero. La última parte está hablándole al Estado y sus leyes, está hablándole a la iglesia y su descuido, y está hablándonos a todos con nuestra responsabilidad e irresponsabilidad. En las leyes, yo tengo algunas acotaciones, y por ahí ando todos los ejemplares de ¿cómo se llama? De las leyes del país acerca de antropología, y tengo, desde mi ignorancia, no soy abogado y lo respeto mucho, les tengo miedo, la ley habla de que el artículo 28, por ejemplo, que el Estado, con su Secretaría de Estado, en los despachos de Cultura, Artes y Deportes, y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, es la ejecutora responsable de esta ley y debe de tener la cooperación de las dependencias estatales que son necesarias para su cumplimiento, ya sean estas instituciones centrales o descentralizadas del Estado. Entonces el Estado tiene una responsabilidad a través de los despachos o empachos que tengan, pero tiene responsabilidad. Ahora, también reconoce la ley que esas cosas pertenecen a la Iglesia Católica, pero curiosamente, cuando arman el organismo que dirige el despacho de Antropología e Historia, no hay un sacerdote representando la iglesia en la directiva. Óigame, si la iglesia es la dueña, el Estado comienza con todos sus molotes en 1821 y en las peleas de Morazán y toda aquella gente, y nosotros venimos de 1500. Entonces, además, antes de 1821 no había ninguna clase de gobierno de Estado. Entonces, ¿quién mantuvo los valores religiosos? ¿Quién mantuvo los valores culturales? ¿Quién mantuvo todo eso? La iglesia. Entonces, es lógico, es normal que la iglesia debería ser punto central en estas leyes. Ahora el gobierno se ha apropiado todo eso. Y una última cosa, una penúltima cosa, aquí con mi hermano que lo acabo de conocer, para mí, meter en un solo costal antropología, cultura y deportes, y que le den 100 pesos a las pelotas de fútbol, 50 pesos al otro, y a la cultura muchas gracias, a mí me parece que es una aberración de mil demonios. Así que
Eso había que corregirlo. Tengo entareado a mi querido hermano que nunca me hace caso, pero lo tengo entareado para que estudie precisamente eso de las leyes y presente algo. Y poder hacer con argumentos un concordato entre el Estado y la Iglesia. Un acuerdo. ¿Por qué? Por muchas razones. Ahí están promocionando cada vez que hay Semana Morazánica o Holgazánica, cada vez que hay Navidad, cada vez que hay, están promocionando el turismo religioso. Vaya, como hay agua, para que mire las grandes procesiones y que no sé qué. Y cuando está la fiesta, le ponen los estancos amarrados de los techos de la iglesia para darle sombra a los bolos que están tomando y a las prostitutas que llevan alrededor de los templos. Entonces, ¿cuál es el turismo religioso? Hay un templo famoso y le ponen ¿cómo le dicen eso? Canopy, esa que lo llevan en una cuerda uno hasta el fondo. Canopy. En los mismos predios de la iglesia. Hay otra iglesia, no quise poner la foto ahí, donde en el atrio de la iglesia está una taza gigante al café. Excelente, por cierto, yo soy cafetero. Pero el punto para mí no es el puesto de esa taza. Ese atrio es de la iglesia, pertenece a la iglesia. ¿Se acuerdan? Y ahora sí termino. Que las iglesias tenían una cruz del perdón a varios metros afuera. Dígame qué iglesia la tiene ahora. La campa la tiene dentro de los predios ahí, pero van contados. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Hemos ido perdiendo cosas estructurales, pero hemos ido perdiendo grandes valores humanos, sociales y cristianos. Así que el libro va en esa línea y alguien, aquí mismo lo repitieron, debía de ser un manual. Y yo se lo recomendaría a los agentes de pastoral para que tomen conciencia para las dos cosas, para corregir los desmanos de la sociedad, para corregir el descuido que tienen ellos y para corregirlos a nosotros los sacerdotes. Porque nosotros somos los dirigentes y solo porque no me gusta la cara de ese viejito que está allí, la voy a tirar al fuego, la voy a botar. Que ya no la quiero allí, muy bien, pero búsquele puesto. Que esta iglesia ya no da el tamaño, bueno, busquémosle otra salida. Pero no destruyamos. O sea, tenemos una cultura y no perdamos los valores intangibles, es decir, lo que no podemos tocar, medir, ver. Deme 15 metros de qué sé yo, de armonía. No se lo van a venir, pero que la necesitamos. Que necesitamos lo que dijo nuestro obispo Hennigan, ¿cómo se llama? No hay que hacernos sordos. Ya estoy diciendo cuarta vez que voy a terminar. Voy a terminar con una anécdota que la acabo de leer anoche. Un fulano que iba en un barco, le iba dando para el charral. Llegó el jefe de máquinas a decirle: mire, capitán, vamos mal. Todas las medidas que estoy tirando yo, coordinadas y todo eso, vamos mal. Ahí nos vamos a ir a estrellar. Este que está hablando contra mí, que soy el jefe de este barco, mátenlo y tírenlo a los tiburones. Y lo mataron y lo tiraron a los tiburones. Y el barco se estrelló. Entonces, aprender a oír, además de que es un arte, en Honduras
es una necesidad. Aprender a oír. Hablar no, porque hasta los pericos hablan. A oír, a entender, a darnos cuenta de las cosas. Y el ejemplo más claro, no importa que ahí esté la televisión, lo tenemos en el Congreso. Todos gritan, todos patalean, todos hablan, nadie escucha. Así que si esto ayuda, y yo creo que sí puede ayudar con la sabiduría de ustedes a sacar lo bueno que pueda haber en este libro. Faltarían 2 o 3 ediciones que no las voy a hacer yo, tal vez las va a hacer mi querido hermano joven, porque faltan como 60 iglesias. Y me decía la embajadora de la Santa Sede en Italia, me decía, yo quiero el estudio de todo Honduras. Estoy por contestarle, si me mantiene de aquí para allá, se lo hago. Si me mantiene de aquí para allá, se lo hago. Porque mire, querido hermano, las 1500 frases que tiene este señor, no sé cuánto le costó. Pero esto mínimo son, a saber, toda la vida, pues, toda la vida. Bueno, termino, y si hay preguntas para aclarar desmanes y todo lo que sea, si puedo lo aclaro, y si no, pues los mando, los despacho.